¿Y si el problema no fuera que Dios no quiere bendecirte? ¿Y si la verdadera pregunta fuera si tu carácter está preparado para sostener aquello que tanto le has pedido? Porque la Biblia muestra una verdad que muchas veces pasa desapercibida. Dios no solamente mira tus necesidades, Dios también observa quién eres cuando nadie te está mirando. Observa cómo reaccionas cuando nadie te aplaude, cómo respondes cuando te ofenden, cómo administras las pequeñas responsabilidades, cómo hablas de los demás, cómo tratas a las personas que no pueden darte nada a cambio, y cómo permaneces fiel, incluso cuando parece que el cielo guarda silencio. Tal vez hoy descubrirás que la diferencia entre permanecer donde estás o entrar en una nueva temporada no depende solamente de tus oraciones, sino del tipo de persona en la que te estás convirtiendo delante de Dios. Quédate hasta el final, porque este mensaje podría cambiar por completo la manera en la que entiendes las bendiciones de Dios y revelar algo que quizás nunca antes habías considerado. Si hoy decidiste abrir este video, probablemente no fue por casualidad. Quizás llevas tiempo preguntándote por qué algunas puertas permanecen cerradas mientras haces todo lo posible por seguir adelante. Tal vez has sentido que oras, luchas, trabajas y esperas, pero las respuestas parecen demorarse más de lo que imaginabas. Incluso puede que hayas llegado a pensar que Dios se olvidó de ti o que las bendiciones siempre llegan para otros mientras tú continúas esperando. Pero quiero decirte algo desde el principio. Dios jamás desperdicia el tiempo de espera. Mientras nosotros solemos enfocarnos únicamente en el destino, Dios muchas veces está trabajando en el camino. Mientras nosotros pedimos que cambien las circunstancias, Él está formando nuestro corazón. Mientras nosotros soñamos con recibir más, Él primero nos prepara para que podamos conservar aquello que está por entregarnos. Y esa preparación casi siempre ocurre en silencio, en los pequeños detalles de la vida diaria, en las decisiones que nadie ve y en las pruebas que parecen insignificantes. Lo que descubrirás hoy puede ayudarte a comprender que muchas veces la mayor bendición de Dios comienza mucho antes de que llegue el milagro visible. Comienza cuando Él transforma nuestro carácter. Antes de continuar, quiero pedirte un pequeño favor que puede convertirse en una enorme bendición para muchas personas. Si este mensaje ya comenzó a tocar tu corazón, regálale un me gusta a este video, compártelo con alguien que lo necesite y escribe en los comentarios la frase «Mi carácter honra». Ese pequeño gesto ayuda muchísimo más de lo que imaginas. Cada me gusta, cada comentario y cada vez que compartes este contenido hace que YouTube lo recomiende a muchas más personas que quizás están pasando por momentos muy difíciles y que tal vez solo tengan este espacio para acercarse a Dios y escuchar una palabra de esperanza. Parte 1. Dios primero forma el carácter antes de entregar la bendición. Existe una verdad que aparece una y otra vez a lo largo de toda la Biblia, pero que muchas veces pasa desapercibida porque nuestra atención suele concentrarse únicamente en los milagros. Nos emocionamos cuando vemos que Dios abrió el mar, cuando derribó los muros de una ciudad, cuando multiplicó el alimento, cuando sanó enfermos o cuando levantó reyes. Sin embargo, detrás de cada uno de esos acontecimientos, siempre hubo un largo proceso que casi nadie recuerda. Antes del milagro visible, hubo una transformación invisible. Antes de la bendición, hubo un trabajo profundo en el corazón de la persona que iba a recibirla. Y aquí encontramos una de las lecciones más importantes de toda la vida cristiana. Dios nunca está interesado solamente en darte algo. Él está interesado en convertirte en alguien. Puede parecer una diferencia pequeña, pero cambia completamente la manera de entender nuestra relación con Él. Nosotros solemos decir, Señor, dame más, pero Dios responde, primero conviértete en la persona capaz de administrar ese más. Nosotros pedimos una oportunidad. Dios trabaja primero en nuestra responsabilidad. Pedimos una puerta abierta. Dios trabaja primero en nuestra fidelidad. Pedimos abundancia. Dios trabaja primero en nuestra humildad. Pedimos influencia. Dios trabaja primero en nuestro dominio propio. Pedimos éxito.
Dios trabaja primero en nuestro corazón, porque Dios sabe algo que nosotros muchas veces olvidamos. Una bendición puede convertirse en una carga si el carácter todavía no está preparado para sostenerla. Piensa por un momento en esto. ¿Qué ocurriría si un niño pequeño recibiera las llaves de un automóvil deportivo? Seguramente estaría feliz. Pensaría que recibió un regalo extraordinario, pero cualquier adulto entendería inmediatamente que ese regalo, lejos de ser una bendición, podría convertirse en un peligro enorme. No porque el automóvil sea malo, sino porque el niño todavía no tiene la madurez necesaria para conducirlo. Ahora lleva esa imagen al plano espiritual. Muchas veces nosotros creemos que Dios nos está negando algo, pero quizá Él simplemente está esperando el momento en que nuestro carácter sea lo suficientemente fuerte para administrar aquello que tanto hemos pedido. Eso explica por qué algunas respuestas parecen demorarse. No porque Dios sea indiferente, no porque Dios haya dejado de escucharte, no porque tus oraciones no tengan valor, sino porque Él ama demasiado a sus hijos como para entregarles algo antes del tiempo correcto. Hay personas que oran durante años diciendo: Señor, dame una empresa grande. Pero Dios primero quiere enseñarles honestidad cuando manejan pequeñas cantidades de dinero. Otros dicen: Señor, dame una familia hermosa. Pero Dios primero quiere enseñarles paciencia, perdón y amor verdadero. Algunos dicen: Señor, úsame para hablarle a muchas personas, pero todavía hablan mal de quienes tienen cerca. Piden plataformas enormes mientras fallan en las conversaciones pequeñas. Y Dios observa todo eso, porque el carácter nunca se demuestra únicamente en los grandes momentos, se demuestra especialmente cuando nadie está mirando. Allí es donde realmente aparece quiénes somos. Es muy fácil parecer paciente cuando todo marcha bien. Es muy fácil sonreír cuando todos nos felicitan. Es muy fácil hablar de fe cuando la cuenta bancaria está llena. Es muy fácil decir que confiamos en Dios cuando no existen problemas. Pero el carácter aparece cuando las circunstancias cambian, cuando llega una injusticia, cuando alguien nos hiere, cuando un sueño parece romperse, cuando las respuestas tardan, cuando las lágrimas aparecen, cuando nadie reconoce nuestro esfuerzo. Ahí comienza a verse la verdadera condición del corazón. Por eso Dios permite procesos. Los procesos no existen para destruirte, existen para revelarte. Muchas veces creemos conocer nuestro propio corazón hasta que llega una prueba. Entonces, descubrimos orgullo que no sabíamos que existía, impaciencia que permanecía escondida, miedo que nunca habíamos enfrentado, dependencias emocionales que estaban profundamente enterradas. Y aunque en ese momento duele, en realidad Dios está haciendo una obra maravillosa, porque no puede sanar aquello que nosotros seguimos negando. Cuando la prueba revela algo dentro de nosotros, no significa necesariamente que Dios nos esté castigando. Muchas veces significa exactamente lo contrario. Significa que nos ama tanto que decidió sacar a la luz aquello que podía destruir nuestro futuro. Y eso ocurrió una y otra vez en las Escrituras. Miremos, por ejemplo, la vida de José. Cuando era muy joven recibió un sueño extraordinario. En ese sueño, Dios le mostró que un día ocuparía una posición muy importante. Muchos de nosotros habríamos pensado que después del sueño vendría inmediatamente la bendición. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Comenzó uno de los procesos más difíciles registrados en la Biblia. Fue rechazado por sus propios hermanos. Fue vendido como esclavo. Fue separado de su padre. Llegó a una tierra desconocida, sirvió como esclavo en una casa extranjera, fue acusado injustamente, terminó encarcelado siendo inocente, fue olvidado por personas que prometieron ayudarlo. Si únicamente observáramos las circunstancias, pensaríamos que el sueño había fracasado completamente. Pero Dios nunca había abandonado su plan. Mientras José esperaba, Dios estaba haciendo algo muchísimo más importante que simplemente llevarlo al palacio. Lo estaba convirtiendo en el hombre capaz de gobernar cuando finalmente llegara allí. Porque imagina por un momento qué habría ocurrido si José hubiera llegado a ser gobernador siendo todavía un muchacho inmaduro. Tal vez habría usado su autoridad para vengarse.
Tal vez habría actuado con orgullo, tal vez habría destruido vidas, pero el José que salió de la prisión ya no era el mismo joven que había recibido el sueño. Ahora era un hombre humilde, paciente, sabio, capaz de perdonar, capaz de administrar, capaz de soportar presión, capaz de obedecer a Dios incluso en medio del sufrimiento. Observa algo impresionante. El sueño llegó primero, el carácter llegó después. Pero la bendición solo apareció cuando ambas cosas estuvieron listas al mismo tiempo. Esto nos enseña una verdad poderosa. Recibir una promesa no significa estar preparado para cumplirla inmediatamente. Dios puede mostrarte tu futuro mucho antes de llevarte hacia Él. Y entre ambas cosas existe un puente. Ese puente se llama formación del carácter. Muchas personas quieren saltarse ese puente, quieren los resultados sin los procesos, quieren el reconocimiento sin la disciplina, quieren la cosecha sin haber sembrado, quieren autoridad sin obediencia, quieren influencia sin humildad. Pero Dios nunca trabaja de esa manera, porque Él piensa mucho más allá del momento presente. Nosotros pensamos en recibir, Él piensa en conservar. Nosotros pensamos en llegar, Él piensa en permanecer, porque no es tan difícil alcanzar una posición. Lo verdaderamente difícil es mantenerse allí durante años sin perder el corazón. Y la Biblia está llena de ejemplos de personas que recibieron grandes oportunidades, pero cuyo carácter no logró sostenerlas. Uno de los casos más claros es el del rey Saúl. Dios lo escogió, lo levantó, le dio autoridad, le entregó un reino. Tenía la oportunidad de convertirse en uno de los más grandes líderes de Israel. Sin embargo, poco a poco comenzaron a aparecer problemas internos que parecían pequeños. La impaciencia, la desobediencia, la necesidad constante de agradar a las personas, los celos, el orgullo, el deseo de controlar todo. Y esos defectos que muchos podrían considerar insignificantes, terminaron destruyendo completamente su reinado. Esto demuestra algo muy importante. Las bendiciones rara vez desaparecen de un día para otro. Generalmente, comienzan a perderse cuando dejamos de cuidar nuestro carácter, porque el enemigo muchas veces no necesita quitarte inmediatamente aquello que Dios te dio. Le basta con convencerte de abandonar los principios que hicieron posible esa bendición. Por eso el carácter vale mucho más de lo que solemos imaginar. Tu talento puede abrirte puertas, pero será tu carácter el que determine cuánto tiempo permanecerán abiertas. Tu inteligencia puede ayudarte a avanzar rápidamente, pero será tu integridad la que decidirá hasta dónde podrás llegar. Tu capacidad puede impresionar a las personas, pero será tu corazón el que agradará a Dios. Vivimos en una generación que muchas veces admira más la apariencia que el carácter. Se celebra el éxito visible, la fama, el dinero, la influencia, los seguidores, los títulos, pero Dios continúa mirando exactamente donde siempre ha mirado: el corazón. Eso nunca ha cambiado. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, encontramos una declaración que resume perfectamente esta verdad. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué diferencia tan grande existe entre nuestra manera de evaluar a las personas y la manera en que Dios las observa? Nosotros solemos impresionarnos con lo externo. Dios observa las motivaciones, nosotros vemos los resultados. Dios examina las intenciones, nosotros admiramos los aplausos. Dios escucha los pensamientos del corazón. Y esa es una noticia extraordinaria, porque significa que incluso cuando nadie reconoce tu esfuerzo, Dios sí lo ve. Cuando nadie sabe las batallas internas que estás librando para permanecer fiel, Dios sí las conoce. Cuando decides hacer lo correcto aunque nadie vaya a felicitarte, Dios está observando. Cuando perdonas aunque nadie lo entienda. Cuando ayudas en secreto. Cuando eres honesto aunque podrías aprovecharte. Cuando decides permanecer íntegro, aunque parezca que hacerlo trae más dificultades que beneficios. Nada de eso pasa desapercibido delante del Señor. Cada pequeña decisión va formando un carácter.
y ese carácter poco a poco se convierte en el recipiente donde Dios derramará las bendiciones que ha preparado para tu vida. Quizá hoy sientes que el proceso es demasiado largo. Quizá incluso has pensado que Dios olvidó sus promesas. Pero quiero dejarte una verdad que vale la pena recordar durante toda tu vida. Dios nunca pierde el tiempo formando el carácter de sus hijos. Porque cuando finalmente llega el día de la bendición, comprenderás que el mayor regalo no fue únicamente aquello que recibiste, sino la persona en la que te convertiste durante todo el camino para poder recibirlo con humildad, sabiduría y fidelidad. Parte 2. Las pruebas no llegan para destruir tu vida, llegan para revelar tu verdadero corazón. Si existe algo que todos los seres humanos tenemos en común, es que ninguno disfruta atravesar pruebas. Nadie se despierta deseando enfrentar dificultades. Nadie pide atravesar temporadas de incertidumbre, de pérdidas, de silencios o de puertas cerradas. Nuestra naturaleza busca la comodidad, la estabilidad y la seguridad. Sin embargo, cuando abrimos la Biblia con atención, descubrimos algo sorprendente. Los hombres y mujeres que Dios utilizó de manera más poderosa casi nunca tuvieron una vida cómoda. Tuvieron una vida transformada, y esa diferencia es enorme, porque Dios nunca prometió que el camino sería fácil. Lo que sí prometió fue que jamás caminaríamos solos. Muchas veces pensamos que las pruebas son una señal de que algo anda mal en nuestra relación con Dios. Cuando las cosas comienzan a complicarse, rápidamente aparecen pensamientos como estos. Tal vez Dios ya no me escucha. Quizás hice algo malo. A lo mejor Dios decidió bendecir a otros y se olvidó de mí. ¿Por qué todo parece salir bien para los demás mientras yo sigo luchando? Esas preguntas son mucho más comunes de lo que imaginamos. Muchos creyentes sinceros las han hecho alguna vez. Incluso grandes hombres de Dios pasaron por momentos donde parecía que el cielo permanecía completamente en silencio. Pero existe una diferencia entre el silencio de Dios y la ausencia de Dios. Dios puede guardar silencio durante un tiempo, pero jamás abandona a sus hijos, y entender esa verdad cambia completamente la forma en que enfrentamos las pruebas. Porque entonces dejamos de preguntarnos únicamente ¿por qué me está pasando esto? Y comenzamos a preguntar, Señor, ¿qué quieres formar en mí durante este proceso? Esa pregunta tiene el poder de cambiar toda una vida, porque deja de enfocarse solamente en el problema y comienza a enfocarse en el propósito. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado a medir el éxito por la ausencia de dificultades. Si todo marcha bien, pensamos que estamos avanzando. Si aparecen problemas, creemos que retrocedimos. Pero Dios trabaja de una manera completamente diferente. Muchas veces, los mayores avances espirituales ocurren precisamente durante las temporadas más difíciles, porque las pruebas tienen una capacidad única. Revelan aquello que normalmente permanece escondido. Imagina una bolsa de té. Mientras permanece seca, parece completamente tranquila. Pero cuando entra en contacto con el agua caliente, comienza a liberar todo lo que llevaba dentro. Algo parecido ocurre con el corazón humano. Cuando todo está tranquilo, muchas actitudes permanecen ocultas. Pero cuando llega la presión, comienza a salir aquello que realmente existe dentro de nosotros. Algunos descubren paciencia, otros descubren desesperación. Algunos encuentran una fe que no sabían que tenían. Otros descubren cuánto dependían realmente de las circunstancias. Las pruebas no crean el carácter de la nada. Las pruebas revelan el carácter que hemos estado construyendo durante años. Por eso Dios permite ciertos procesos, no porque disfrute vernos sufrir, sino porque desea mostrarnos áreas de nuestra vida que todavía necesitan ser transformadas. Piensa por un momento en un escultor. Cuando toma un enorme bloque de mármol, la figura ya existe en su mente. Él sabe exactamente lo que quiere crear, pero el bloque todavía no refleja esa imagen. Entonces, comienza a quitar fragmentos. Golpea una y otra vez. Retira pedazos que parecen importantes. Desde la perspectiva de quien observa, podría parecer que está destruyendo la piedra, pero en realidad está revelando la obra que siempre estuvo allí.
Así trabaja muchas veces Dios con nuestro carácter. Hay hábitos que necesitan desaparecer, orgullo que debe romperse, resentimientos que deben salir, miedos que necesitan ser enfrentados, egoísmo que debe ser reemplazado por amor, autosuficiencia que debe transformarse en dependencia de Dios. Y aunque el proceso duele, cada golpe tiene un propósito. Cada temporada difícil está quitando algo que impediría nuestro crecimiento futuro. Muchas veces oramos diciendo, Señor, hazme más parecido a Cristo. Pero pocas veces pensamos en todo lo que esa oración implica, porque parecernos más a Cristo significa aprender obediencia, humildad, paciencia, compasión, perdón, mansedumbre, fidelidad. Y esas cualidades no aparecen simplemente porque las deseamos. Se desarrollan cuando la vida nos coloca en situaciones donde debemos ponerlas en práctica. Es relativamente fácil hablar del perdón. Lo difícil es perdonar cuando alguien realmente nos hirió. Es sencillo hablar de paciencia. Lo complicado es mantenerla cuando las respuestas tardan mucho más de lo esperado. Es fácil decir que confiamos en Dios. Lo desafiante es seguir confiando cuando todavía no vemos ninguna respuesta. Ahí es donde el carácter comienza a fortalecerse. Por eso, el apóstol Santiago escribió una enseñanza profundamente desafiante. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, encontramos estas palabras. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Al leer estas palabras por primera vez, pueden parecer difíciles de aceptar. ¿Cómo es posible alegrarse en medio de una prueba? La respuesta no está en disfrutar el sufrimiento. La respuesta está en comprender lo que Dios produce a través de ese sufrimiento, porque las pruebas tienen fecha de inicio. Pero el carácter que producen puede acompañarte durante toda la vida. Una temporada difícil puede durar algunos meses, quizás algunos años. Pero la persona en la que te conviertes gracias a esa experiencia permanecerá contigo para siempre, y eso tiene un valor inmenso delante de Dios. Existe otro detalle que muchas veces olvidamos. Las pruebas también revelan aquello en lo que realmente hemos puesto nuestra confianza. Mientras todo marcha bien, es fácil pensar que confiamos completamente en Dios. Pero cuando perdemos el empleo, cuando aparece una enfermedad, cuando alguien nos decepciona, cuando un proyecto fracasa, cuando una oración parece no recibir respuesta, entonces descubrimos dónde estaba realmente apoyado nuestro corazón. Algunas personas descubren que dependían demasiado de su dinero, otras descubren que su seguridad estaba en una relación. Algunos entienden que toda su identidad dependía del reconocimiento de los demás. Y Dios, con amor, comienza a mover esos fundamentos para enseñarnos que únicamente Él puede sostener nuestra vida de manera permanente. Eso puede parecer duro, pero en realidad es una expresión enorme de su misericordia, porque todo aquello que no sea Dios puede desaparecer algún día. El dinero cambia, las personas cambian, los trabajos cambian, las circunstancias cambian, la salud puede cambiar, las emociones cambian, pero Dios permanece igual ayer, hoy y por los siglos. Por eso Él desea que nuestro corazón aprenda a descansar primero en Él. No porque quiera quitarnos las demás bendiciones, sino porque quiere que ninguna de ellas ocupe el lugar que solamente le corresponde al Señor. Ahora piensa en un árbol gigantesco. Cuando observamos uno desde lejos, solemos admirar su altura, su sombra, sus ramas, su belleza. Pero hay algo mucho más importante que normalmente permanece oculto. Las raíces. Nadie las fotografía, nadie las aplaude, nadie habla de ellas. Sin embargo, precisamente allí se encuentra la razón por la cual ese árbol continúa firme incluso durante las tormentas más fuertes. Las raíces crecieron durante años, en silencio, lejos de los aplausos, sin reconocimiento. Y cuando llegaron los vientos, demostraron el trabajo invisible realizado durante tanto tiempo.
Así ocurre con nuestra vida espiritual. Las temporadas tranquilas sirven para extender las raíces. Las temporadas difíciles revelan qué tan profundas llegaron a ser. Hay creyentes cuya fe parece muy fuerte mientras todo va bien. Pero basta una dificultad para que toda su confianza desaparezca. Otros, en cambio, atraviesan pérdidas inmensas y aún con lágrimas en los ojos, continúan diciendo: Dios sigue siendo bueno, no porque el dolor no exista, sino porque aprendieron a construir su vida sobre un fundamento que no cambia. Eso no ocurre de un día para otro. Es el resultado de muchos años caminando con Dios, de muchas oraciones, de muchas lágrimas, de muchas decisiones pequeñas tomadas correctamente cuando nadie estaba observando. Y precisamente allí se forma el carácter, porque el carácter no nace durante un sermón, no aparece únicamente leyendo un versículo. El carácter se fortalece cuando obedecemos aquello que ya sabemos que Dios nos pidió hacer. Hay una enorme diferencia entre conocer la verdad y vivir la verdad. Muchos conocen los mandamientos, muchos pueden citar versículos de memoria, muchos escuchan predicaciones todos los días, pero el carácter comienza a crecer cuando la palabra deja de ser solamente información y se convierte en transformación, cuando decides responder con calma en lugar de responder con ira, cuando eliges servir aunque nadie lo note, cuando eres generoso aunque tengas poco, cuando decides ser honesto aunque mentir parezca más conveniente, cuando continúas haciendo el bien incluso si nadie te da las gracias. Esas pequeñas decisiones parecen insignificantes, pero delante de Dios tienen un valor enorme, porque cada una está moldeando el tipo de persona que serás dentro de algunos años. La mayoría de las personas quiere cambiar su destino. Dios muchas veces comienza cambiando sus hábitos. Nosotros soñamos con un futuro diferente. Él trabaja primero en nuestras decisiones diarias, porque el futuro casi siempre es la consecuencia de miles de pequeñas decisiones acumuladas. Y eso también ocurre espiritualmente. Cada acto de obediencia fortalece el carácter, cada acto de humildad fortalece el carácter, cada decisión correcta fortalece el carácter. Cada vez que eliges confiar en Dios en lugar del miedo, tu carácter se fortalece un poco más. Puede que nadie lo note, puede que incluso tú no percibas grandes cambios de inmediato, pero Dios sí los ve. Y nunca deja pasar desapercibido un corazón que decide obedecerle. Hay otro aspecto de las pruebas que resulta profundamente hermoso. Ellas también nos enseñan a comprender mejor el dolor de otras personas. Una persona que nunca ha sufrido puede dar consejos, pero quien ha atravesado el valle y ha visto la fidelidad de Dios puede ofrecer esperanza. Hay una diferencia enorme, porque sus palabras ya no nacen únicamente del conocimiento, nacen de la experiencia. Quizás hoy estás atravesando una temporada muy difícil. Tal vez todavía no entiendes por qué ocurrió todo esto. Quizás incluso llevas tiempo esperando una respuesta que parece no llegar. Pero quiero invitarte a mirar tu situación desde otra perspectiva. ¿Qué pasaría si esta prueba no fuera el final de tu historia? ¿Qué pasaría si Dios estuviera utilizando precisamente este momento para desarrollar el carácter que sostendrá la mayor bendición de tu vida? Porque muchas veces el Señor no solamente está preparando la bendición para ti, también está preparándote a ti para la bendición, y ambas cosas avanzan al mismo tiempo. Mientras Él organiza circunstancias que tú todavía no puedes ver, también fortalece tu corazón para que cuando llegue el momento puedas recibirlas con la madurez, la humildad y la fidelidad necesarias. Quizás hoy no comprendes todo lo que Dios está haciendo, pero llegará el día en que mirarás hacia atrás y descubrirás que aquellas pruebas que tanto dolor te causaron fueron también las herramientas que el Señor utilizó para formar el carácter que terminaría abriendo las puertas de una vida mucho más firme, mucho más sabia y mucho más cercana a Él. Parte 3. Dios observa tu fidelidad en las cosas pequeñas antes de confiarte las grandes. Existe una idea que el mundo ha repetido durante mucho tiempo y que, poco a poco,
también ha entrado en la manera de pensar de muchas personas. Esa idea dice que lo verdaderamente importante son los grandes momentos, los grandes logros, las grandes oportunidades, las grandes decisiones, los grandes escenarios. Pero cuando abrimos la Biblia descubrimos que Dios trabaja exactamente al revés. Mientras nosotros soñamos con lo extraordinario, Dios observa lo cotidiano. Mientras nosotros pensamos en el mañana, Dios mira cómo vivimos el día de hoy. Mientras nosotros imaginamos las grandes responsabilidades que queremos recibir, Dios presta atención a las pequeñas responsabilidades que ya tenemos delante. Y aquí aparece una de las verdades más profundas acerca del carácter. El carácter no se construye durante los momentos extraordinarios. El carácter se construye durante la rutina, en esos días donde parece que nada importante está ocurriendo, en esas decisiones que nadie ve, en esos actos de obediencia que pasan completamente desapercibidos para el resto del mundo. Muchas personas creen que si algún día Dios les entrega una gran responsabilidad, entonces comenzarán a ser disciplinadas. Piensan que cuando llegue una mejor oportunidad, serán más responsables, que cuando tengan más dinero serán generosas, que cuando tengan una posición importante, serán humildes, que cuando tengan una familia aprenderán a amar mejor, que cuando tengan influencia servirán a los demás. Pero Dios sabe que el corazón humano normalmente no cambia de esa manera. Lo que eres con poco casi siempre revela quién serás cuando tengas mucho. Por eso Dios presta tanta atención a los detalles, porque los detalles hablan del corazón, y el corazón determina el destino espiritual de una persona. Observa algo muy interesante. Cuando un agricultor desea conocer la calidad de una tierra, no necesita sembrar un bosque completo. Le basta con plantar una pequeña semilla. Con el paso del tiempo, esa pequeña semilla revelará si el terreno era fértil o no. Algo parecido ocurre con Dios. Él permite pequeñas responsabilidades porque ellas revelan la condición del corazón antes de entregar responsabilidades mayores. No porque necesite descubrir algo que no conoce. Él conoce perfectamente nuestro interior. Lo hace porque desea que nosotros también podamos verlo. Muchas veces creemos estar preparados para mucho más. Pero las pequeñas pruebas dejan al descubierto aspectos de nuestro carácter que todavía necesitan crecer. Y eso no debe desanimarnos. Al contrario, debe llenarnos de esperanza, porque significa que Dios sigue trabajando en nosotros. Piensa por un momento en la vida de David. Cuando escuchamos su nombre, inmediatamente recordamos al gran rey de Israel. Recordamos al hombre que derrotó al gigante. Recordamos los salmos que escribió. Recordamos las grandes victorias que Dios realizó a través de él. Pero pocas veces pensamos en los largos años anteriores. Antes de ser rey, David era un pastor. Y ser pastor no era precisamente la ocupación más admirada de aquella época. Pasaba largas jornadas completamente solo, cuidando ovejas, protegiéndolas del peligro, buscando pastos, vigilando durante la noche. Muchos podrían pensar que aquellos años fueron una pérdida de tiempo, pero Dios jamás los consideró así. Porque mientras David cuidaba ovejas, Dios estaba formando un pastor de personas. Mientras aprendía a proteger un pequeño rebaño, Dios lo preparaba para cuidar una nación entera. Mientras nadie lo observaba, Dios estaba viendo absolutamente todo. Cada vez que David defendía una oveja, cada vez que enfrentaba un león, cada vez que luchaba contra un oso, cada vez que permanecía fiel aunque nadie alabara su esfuerzo, todo eso estaba formando un carácter, y ese carácter sería mucho más importante que cualquier habilidad militar que pudiera desarrollar después. Cuando finalmente llegó el momento de enfrentar a Goliat, David ya había aprendido una lección invaluable. La verdadera preparación ocurre lejos de los aplausos. Muchos admiraban el valor que mostró delante del gigante, pero ese valor no nació aquel día. Había sido construido durante años de obediencia silenciosa. Nadie lo aplaudía cuando protegía las ovejas. Nadie escribía canciones sobre aquellas pequeñas victorias. Nadie hablaba de él en las ciudades. Pero Dios sí estaba presente.
Y eso era suficiente. Qué diferente sería nuestra vida si aprendiéramos a valorar esos tiempos donde parece que nadie nos está viendo. Vivimos en una época donde muchas personas sienten la necesidad constante de mostrar todo lo que hacen. Cada logro, cada paso, cada proyecto, cada reconocimiento. Sin embargo, Dios continúa haciendo algunas de sus obras más profundas en el anonimato. Porque el anonimato revela algo muy importante. ¿Seguiremos siendo fieles aunque nadie nos felicite? ¿Continuaremos haciendo el bien aunque nadie nos reconozca? ¿Mantendremos la integridad cuando nadie pueda descubrir si actuamos correctamente o no? Ahí comienza a verse el verdadero carácter, porque cualquier persona puede actuar correctamente cuando sabe que todos la están observando. Pero el carácter aparece cuando solamente Dios es testigo de nuestras decisiones. Hay personas que son amables delante de otros, pero muy diferentes cuando están solas. Hay quienes hablan de honestidad mientras los observan, pero cambian completamente cuando creen que nadie descubrirá sus acciones. Hay quienes sirven únicamente cuando reciben reconocimiento, pero desaparecen cuando el servicio deja de ser visible. Dios conoce perfectamente esa diferencia. Y precisamente por eso nunca se deja impresionar únicamente por las apariencias. Él mira mucho más profundo. Mira las motivaciones, mira las intenciones, mira aquello que ninguna otra persona puede ver. Por eso Jesús enseñó una verdad extraordinaria en el Evangelio según Lucas, capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Detente por un momento a pensar en esas palabras. Jesús no dijo que la fidelidad aparece cuando llegan las grandes responsabilidades. Dijo exactamente lo contrario. La fidelidad ya existe mucho antes. Las grandes responsabilidades simplemente la ponen en evidencia. Eso significa que el tamaño de la responsabilidad no cambia el corazón, solamente revela el corazón que ya existía. Imagina dos personas que reciben exactamente la misma cantidad de dinero. Una administra con sabiduría, la otra desperdicia todo rápidamente. El dinero no creó esas diferencias, simplemente mostró cómo era el carácter de cada una. Lo mismo sucede con el poder, con la influencia, con la autoridad, con el éxito. Todas esas cosas funcionan como amplificadores. Hacen más visible aquello que ya existía dentro del corazón. Por eso Dios dedica tanto tiempo a formar nuestro interior antes de entregarnos mayores responsabilidades, porque Él desea protegernos incluso de nosotros mismos. Muchas veces pensamos que el mayor obstáculo para recibir una bendición son las circunstancias externas, pero la Biblia enseña que en numerosas ocasiones el mayor obstáculo está dentro del propio corazón. No porque Dios quiera condenarnos, sino porque nos ama demasiado para ignorar aquello que podría destruirnos más adelante. Existe un detalle hermoso que pocas veces analizamos. Jesús pasó aproximadamente 30 años viviendo una vida sencilla antes de comenzar su ministerio público. 30 años de preparación, 30 años de crecimiento, 30 años de obediencia cotidiana. Y solamente después comenzó el ministerio que transformaría la historia del mundo. Eso nos enseña algo profundamente importante. Si incluso el Hijo de Dios vivió un largo tiempo de preparación antes de iniciar su obra pública, ¿por qué nosotros creemos que todo debe ocurrir inmediatamente? Vivimos en una generación que quiere resultados rápidos. Queremos respuestas rápidas. Queremos crecimiento rápido. Queremos éxito rápido. Queremos procesos cortos, pero Dios no tiene prisa, porque aquello que se construye demasiado rápido muchas veces también puede derrumbarse rápidamente. Observa un edificio muy alto. Antes de levantar los pisos superiores, los ingenieros dedican muchísimo tiempo a los cimientos. Desde afuera parece que nada está ocurriendo. Las personas pasan por el lugar y únicamente observan excavaciones. Tierra, concreto, hierro. No entienden por qué tardan tanto, pero quienes conocen la construcción saben perfectamente la razón. Mientras más alto será el edificio, más profundos deberán ser los cimientos, y exactamente así trabaja Dios.
Mientras más grande sea la responsabilidad que quiere confiarte, más profundamente trabajará primero en tu carácter. Quizás esa sea precisamente la etapa donde te encuentras hoy. Tal vez sientes que llevas demasiado tiempo esperando, que otros avanzan más rápido, que otros reciben oportunidades, mientras tú continúas haciendo tareas pequeñas. Pero no desprecies ese tiempo, porque muchas veces los años aparentemente más sencillos son los que producen los cambios más importantes. Es durante esos días comunes cuando aprendemos disciplina, constancia, paciencia, responsabilidad, dependencia de Dios. Y todas esas cualidades terminarán sosteniendo las bendiciones futuras. Piensa en una semilla. Cuando alguien la coloca bajo la tierra, durante mucho tiempo parece que absolutamente nada sucede. Desde la superficie todo permanece igual. Incluso podría parecer que la semilla desapareció, pero debajo del suelo ocurre una actividad extraordinaria. Primero aparecen pequeñas raíces, después comienza a fortalecerse el tallo. Todo sucede lejos de la vista, sin aplausos, sin reconocimiento, sin resultados visibles. Sin embargo, precisamente ese trabajo invisible hace posible que un día aparezca un árbol capaz de resistir el viento, producir sombra y dar fruto. Si alguien desenterrara la semilla todos los días para comprobar si ya está creciendo, terminaría destruyendo el proceso. Y muchas veces nosotros hacemos algo parecido con nuestra vida espiritual. Queremos resultados inmediatos. Nos desesperamos porque todavía no vemos cambios. Nos comparamos con otras personas. Pensamos que Dios tarda demasiado, pero Él sigue trabajando aunque todavía no podamos verlo. Las raíces espirituales también necesitan tiempo. La paciencia necesita tiempo. La humildad necesita tiempo. La sabiduría necesita tiempo. El dominio propio necesita tiempo. La fidelidad necesita tiempo. Y Dios no acelera artificialmente aquello que debe madurar de manera natural, porque una bendición recibida antes de tiempo puede convertirse en una prueba demasiado pesada para quien aún no está preparado. Existe otra enseñanza que resulta profundamente desafiante. La fidelidad rara vez consiste en hacer algo espectacular. Generalmente consiste en hacer correctamente lo ordinario. Ser honesto todos los días, hablar con amor todos los días, orar incluso cuando no sentimos emociones intensas, leer la palabra aunque el entusiasmo inicial haya disminuido, perdonar una y otra vez, servir con alegría, cumplir nuestra palabra, llegar a tiempo, trabajar con excelencia, cuidar de nuestra familia, ayudar a quien lo necesita. Todo eso parece sencillo, incluso puede parecer poco importante, pero delante de Dios tiene un valor inmenso, porque esas acciones repetidas durante años terminan formando un carácter sólido. Y un carácter sólido puede sostener bendiciones que destruirían a una persona inmadura. Hay creyentes que oran diciendo, Señor, dame una gran misión, pero olvidan que la gran misión comienza obedeciendo las pequeñas instrucciones. Otros dicen, Señor, quiero hacer grandes cosas para ti, pero descuidan la manera en que hablan con su familia, la manera en que tratan a un desconocido, la manera en que reaccionan cuando algo sale mal. Sin embargo, Dios presta atención precisamente a esos momentos, porque allí es donde realmente se ve si Cristo está siendo formado dentro de nosotros. Quizás nadie recuerde las pequeñas decisiones correctas que tomaste esta semana. Quizás nadie sepa cuántas veces elegiste hacer el bien cuando habría sido más fácil actuar de otra manera. Quizás nadie conozca las batallas silenciosas que has librado para permanecer fiel. Pero Dios sí las conoce. Él ve cada acto de obediencia, cada sacrificio, cada renuncia, cada decisión tomada por amor a Él. Y aunque muchas veces la recompensa parezca tardar, puedes tener la certeza de que nada de eso ha sido en vano. Porque en el reino de Dios, la fidelidad nunca pasa desapercibida. Quizás el mundo valore únicamente los grandes resultados, pero el Señor sigue buscando corazones que permanezcan fieles en lo pequeño. Y cuando encuentra uno, sabe que ha encontrado a una persona cuyo carácter está siendo preparado para recibir bendiciones mucho mayores de las que hoy puede imaginar.
Parte 4. La humildad es la puerta por la que entran las bendiciones que el orgullo nunca podrá sostener. Si hubiera que mencionar una característica que aparece constantemente en la vida de las personas que Dios utilizó de manera extraordinaria, esa característica sería la humildad. No estamos hablando de una humildad fingida, no de hablar mal de uno mismo, no de aparentar sencillez para recibir elogios. La verdadera humildad bíblica es mucho más profunda que eso. Es reconocer que todo lo bueno que tenemos proviene de Dios. Es comprender que, sin importar cuánto hayamos avanzado, siempre seguimos necesitando al Señor. Es vivir con un corazón dispuesto a aprender a corregirse y a obedecer. Y precisamente por eso la humildad tiene una relación tan estrecha con el carácter. Porque el orgullo y el carácter nunca pueden crecer al mismo tiempo. Mientras uno aumenta, el otro disminuye. El orgullo endurece el corazón. La humildad lo mantiene sensible. El orgullo deja de escuchar. La humildad permanece enseñable. El orgullo busca reconocimiento. La humildad busca agradar a Dios. El orgullo se convence de que ya llegó. La humildad entiende que todavía tiene mucho por aprender. Tal vez por eso Dios presta tanta atención a esta cualidad. Porque una persona orgullosa puede recibir una bendición, pero difícilmente podrá administrarla correctamente durante mucho tiempo. En cambio, una persona humilde entiende que cada oportunidad es una responsabilidad y no un motivo para sentirse superior a los demás. Vivimos en un mundo donde constantemente se nos anima a buscar reconocimiento. Desde pequeños, escuchamos frases que nos impulsan a demostrar que somos mejores, más fuertes, más inteligentes o más importantes que otros. Sin darnos cuenta, comenzamos a medir nuestro valor comparándonos continuamente. Si alguien tiene más éxito, sentimos envidia. Si nosotros logramos algo importante, aparece la tentación de sentirnos superiores. Poco a poco el corazón comienza a depender de la aprobación de las personas. Y cuando eso ocurre, el carácter empieza a debilitarse, porque dejamos de vivir para agradar a Dios y comenzamos a vivir para impresionar a quienes nos rodean. Eso resulta muy peligroso. Las personas cambian constantemente de opinión. Hoy pueden aplaudirte, mañana pueden olvidarte. Hoy pueden admirarte, mañana pueden criticarte. Si toda nuestra identidad depende de la opinión de los demás, nunca tendremos estabilidad. Pero cuando nuestra identidad descansa en Dios, las circunstancias dejan de controlar nuestro corazón. Eso no significa que las críticas no duelan. Claro que duelen. Somos seres humanos, pero ya no determinan quiénes somos, porque entendemos que nuestro verdadero valor proviene del Señor. Y precisamente ahí comienza la humildad. La humildad no consiste en pensar menos de uno mismo, consiste en pensar más en Dios que en uno mismo. Es una diferencia enorme. Hay personas que pasan toda la vida hablando de ellas mismas, de sus logros, de sus talentos, de lo mucho que han conseguido. Y curiosamente, nunca encuentran verdadera paz. Siempre necesitan un nuevo aplauso, una nueva aprobación, un nuevo reconocimiento. Porque el orgullo nunca queda satisfecho, siempre quiere más, siempre necesita demostrar algo, siempre compite, siempre compara, siempre busca ocupar el primer lugar. En cambio, la humildad produce descanso, porque deja de competir, deja de compararse, deja de vivir esclavizada por la necesidad de demostrar constantemente su valor. La persona humilde puede alegrarse sinceramente cuando otro es bendecido. Puede celebrar el éxito ajeno sin sentir que pierde algo. Puede servir sin esperar reconocimiento. Puede trabajar en silencio sabiendo que Dios observa todo. Y esa clase de corazón tiene un enorme valor delante del Señor. Hay una escena en la vida de Jesús que refleja perfectamente esta enseñanza. La noche antes de ir a la cruz, ocurrió algo que, desde una perspectiva humana, parecía completamente inesperado. Jesús sabía perfectamente quién era. Sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos. Sabía que su autoridad era incomparable. Y precisamente en ese momento,
tomó una decisión que dejó sorprendidos a sus discípulos. Se levantó de la mesa, tomó una toalla, preparó agua y comenzó a lavar los pies de aquellos hombres. Pensemos por un instante en lo impactante de esa escena. En aquella época, lavar los pies era una tarea reservada para los siervos. Las calles eran de tierra. Las sandalias dejaban los pies completamente cubiertos de polvo. Era un trabajo humilde. Nadie importante quería hacerlo. Sin embargo, el Rey de Reyes eligió precisamente esa tarea. ¿Por qué? Porque Jesús quería enseñar una lección que nunca perdería vigencia. En el reino de Dios, la verdadera grandeza no consiste en ser servido, consiste en servir. ¿Qué diferente es esta enseñanza de todo lo que normalmente escuchamos? El mundo dice, busca que todos te sirvan. Jesús dice, aprende a servir. El mundo dice, haz todo para ser visto. Jesús dice, hazlo aunque solamente el Padre lo vea. El mundo dice, busca el primer lugar. Jesús dice, aprende primero a ocupar el último. Eso no significa vivir con baja autoestima. Significa entender que la verdadera importancia no depende del lugar donde nos sentamos, sino del corazón con el que vivimos. Una persona orgullosa puede ocupar un puesto muy alto y aún así ser muy pequeña delante de Dios. Una persona humilde puede pasar desapercibida para el mundo y ser inmensamente valiosa en el reino de los cielos. Quizás uno de los mayores peligros del orgullo es que aparece de manera muy silenciosa. Rara vez llega anunciándose. Generalmente comienza con pensamientos aparentemente pequeños. Yo merezco más. ¿Por qué esa persona recibió esa oportunidad y yo no? Nadie hace las cosas tan bien como yo. No necesito consejos, no tengo nada que aprender. Yo siempre tengo la razón. Esos pensamientos parecen inofensivos, pero poco a poco comienzan a endurecer el corazón. Y cuando el corazón se endurece, deja de escuchar la voz de Dios con claridad. Observa lo que ocurrió con el rey Nabucodonosor. Durante muchos años, gobernó uno de los imperios más poderosos del mundo. Tenía riquezas, ejércitos, palacios, influencia. Todo parecía marchar perfectamente, hasta que un día caminó contemplando su reino y dijo, en esencia, que toda aquella grandeza existía gracias a su propio poder. Olvidó quién le había permitido llegar hasta allí. Olvidó que toda autoridad finalmente proviene de Dios. Y ese momento marcó un antes y un después en su historia. La Biblia muestra que Dios permitió que atravesara un proceso muy difícil, no para destruirlo, sino para enseñarle una lección que jamás olvidaría. Cuando finalmente recuperó la lucidez, reconoció que toda grandeza pertenece al Señor. Y solamente entonces, su reino fue restaurado. ¡Qué impresionante enseñanza! El problema nunca fueron las riquezas, ni el poder, ni el reino. El verdadero problema fue el orgullo, porque el orgullo tiene la capacidad de hacer que una persona olvide completamente de dónde provienen sus bendiciones. Y cuando eso ocurre, el carácter comienza a desmoronarse. Por eso resulta tan importante cultivar diariamente la humildad. No como una actitud ocasional, sino como un estilo de vida. ¿Cómo se desarrolla la humildad? Comienza recordando constantemente que todo lo bueno que poseemos ha sido permitido por Dios. Tu capacidad para trabajar, tu inteligencia, tu salud, las oportunidades que llegaron, las personas que aparecieron en tu camino, las puertas que se abrieron. Nada de eso ocurrió únicamente por mérito propio. Claro que has trabajado, claro que te has esforzado, claro que has tomado buenas decisiones, pero incluso la fuerza para levantarte cada mañana proviene del Señor. Cuando comprendemos esa verdad, desaparece la necesidad de sentirnos superiores, porque entendemos que todo es gracia. Y donde existe gratitud, el orgullo encuentra muy poco espacio para crecer. Existe otra característica hermosa de las personas humildes. Son capaces de reconocer cuando se equivocan. Esto parece sencillo, pero en realidad requiere muchísimo carácter. Pedir perdón no es una señal de debilidad, es una demostración de fortaleza interior. Reconocer un error no disminuye tu valor. Al contrario,
Demuestra que amas más la verdad que tu propio orgullo. Hay personas que destruyen relaciones enteras simplemente porque no pueden pronunciar dos palabras. Me equivoqué. Qué difícil resulta para el orgullo admitir un error. Prefiere justificar, culpar, explicar, señalar, buscar excusas, cualquier cosa antes que reconocer la verdad. Pero la humildad actúa de manera diferente. Sabe que equivocarse no convierte a una persona en un fracaso. Lo que realmente destruye a una persona es negarse continuamente a aprender. Y Dios puede trabajar maravillosamente con un corazón enseñable. Piensa en el apóstol Pedro. Cometió errores importantes. Habló antes de tiempo muchas veces. Prometió cosas que después no pudo cumplir. Incluso negó conocer a Jesús durante una de las noches más difíciles de su vida. Sin embargo, Pedro tenía algo que Dios podía utilizar. Después de caer, permitió que su corazón fuera transformado. Aceptó la corrección, lloró profundamente, aprendió, maduró y terminó convirtiéndose en uno de los grandes líderes de la iglesia naciente. Eso nos enseña una verdad extraordinaria. Dios no busca personas perfectas, busca personas con un corazón dispuesto a dejarse transformar. Hay una enorme diferencia, porque la perfección humana no existe. Todos fallamos, todos cometemos errores, todos necesitamos crecer, pero no todos están dispuestos a reconocerlo. Y precisamente ahí aparece la diferencia entre el orgullo y la humildad. Uno se resiste al cambio, el otro abraza el proceso. Existe un versículo que resume maravillosamente todo este principio. En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18, leemos: «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu». Estas palabras no fueron escritas para producir miedo, fueron escritas para protegernos, porque Dios sabe que el orgullo tiene un enorme poder destructivo. Comienza casi de manera imperceptible, pero si no se enfrenta, termina alejando poco a poco el corazón del Señor. Por eso es tan importante examinarnos constantemente, no para vivir condenándonos, sino para permitir que Dios siga moldeando nuestro carácter. Quizás una de las preguntas más útiles que podemos hacernos con frecuencia es esta: ¿estoy buscando agradar a Dios o impresionar a las personas? Parece una pregunta sencilla, pero tiene el poder de revelar muchas motivaciones ocultas, porque incluso podemos hacer cosas aparentemente buenas con intenciones equivocadas. Podemos servir esperando reconocimiento. Podemos ayudar buscando admiración. Podemos hablar de Dios deseando recibir aplausos. Y solamente el Señor conoce completamente esas motivaciones. Por eso David hizo una oración profundamente sabia en el libro de Salmos. Le pidió a Dios que examinara su corazón y mostrara si existía algún camino de perversidad dentro de él. ¡Qué hermosa actitud! David no pidió únicamente bendiciones, pidió también ser corregido. Pidió que Dios revelara aquello que todavía necesitaba cambiar. Ese es el corazón que permanece creciendo durante toda la vida. Porque la humildad entiende que siempre existe un nuevo paso por dar. Siempre hay algo que aprender. Siempre hay un área donde Dios quiere seguir formando nuestro carácter. Y cuanto más humilde se vuelve una persona, más espacio encuentra Dios para confiarle nuevas responsabilidades. No porque la humildad nos haga merecedores de sus bendiciones, sino porque un corazón humilde sabe administrarlas dando siempre toda la gloria al Señor. Quizás hoy Dios no está retrasando aquello que tanto le has pedido. Quizás está haciendo algo mucho más importante. Está formando un corazón que, cuando finalmente reciba esa bendición, no olvidará jamás de dónde vino, para qué fue entregada y a quién pertenece toda la gloria por ella.